El canciller de México llegó a Nueva York para pedir el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para atender la caravana migrante hondureña que avanza hacia los Estados Unidos. Ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó ayuda para gestionar las posibles peticiones de asilo que harán los caminantes. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el informe. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El nivel de cooperación entre la oficina del Alto Comisionado para Refugiados y México se hará conocer tan pronto este país reciba una respuesta formal. El día de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, le restó importancia a las declaraciones del mandatario estadounidense de tomar acción militar en la frontera entre Estados Unidos y México y también de retirar fondos financieros de los países del Triángulo Norte si estos no frenan esta caravana de migrantes. Sin embargo, Videgaray también aseguró que para México lo más importante son los migrantes y sus derechos. Estas declaraciones hay que tomarlas y entenderlas en el contexto político en el que están ocurriendo. Yo leo ahí más un debate con la oposición política, con el Partido Demócrata, que realmente un mensaje hacia México, los mexicanos. La frontera entre México y Estados Unidos es la frontera más transitada del mundo. Todos los días la cruzan más de 1 millón de personas de manera legal, más de 400,000 vehículos. El comercio entre México y Estados Unidos es de $1 millón por minuto. Creo que antes de tomar decisiones de esta naturaleza, cualquier involucrado lo pensaría muy bien. Hay que tomar en cuenta que muchos de estos migrantes son víctimas de organizaciones, son engañados por organizaciones que lucran con ellos y de lo que se trata es de protegerlos en su integridad física, en su dignidad y en sus derechos. Y es que por medio de redes sociales el mandatario estadounidense Donald Trump ha renovado sus amenazas en contra de los países del Triángulo Norte y también sus presidentes, asegurando que estos no están haciendo lo suficiente para frenar el flujo migratorio rumbo a Estados Unidos. Pero también se tomó el tiempo de criticar a los demócratas por las leyes que, según él, son débiles en cuanto a temas migratorios. Estoy viendo cómo el Partido Demócrata lideró, porque ellos quieren fronteras abiertas y leyes débiles existentes, la agresión a nuestro país por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes están haciendo poco para evitar que este gran flujo de personas, incluidos muchos criminales, entre desde México a Estados Unidos. Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener control sobre su población, debo en los términos más enérgicos pedir a México que detenga este ataque y si no pueden hacerlo, llamaré a los militares de Estados Unidos y cerraré nuestra frontera sur. El ataque a nuestro país en nuestra frontera sur, incluidos los elementos criminales y las drogas que están vertiendo, es mucho más importante para mí como presidente que el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Con suerte, México detendrá este ataque en su frontera norte. Toda la culpa es de los demócratas por las leyes débiles. La ley de 1980 de asilo establece que toda persona que busque refugio, la protección de las leyes de los Estados Unidos de América, deben de tener una oportunidad de presentar su caso, su evidencia ante un juez o ante un oficial de asilo. Por una parte está muy mal eso, porque saben que están huyendo de un gobierno que es bien corrupto. Y si Trump para siempre eso, no va a tener ningún futuro Centroamérica. Lo que más que queremos también aquí nosotros, como migrantes. Normalmente el ejército federal no se utiliza para ejercer leyes estatales. Sin embargo, el mandatario estadounidense sí puede desplegar la Guardia Nacional, como se ha hecho en administraciones pasadas, por ejemplo, la administración de George W. Bush y Barack Obama. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Está con nosotros Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de México. Gracias por recibirnos la llamada, diputada. Buena tarde. Al contrario, Araceli, muchísimas gracias por tu entrevista. Hace unos momentos escuchábamos a Luis Videgaray hablando de la importancia de tomar una decisión como el cierre fronterizo entre México y Estados Unidos, que en todo caso las autoridades de Estados Unidos tendrían que pensarlo muy bien. Y el gobierno mexicano se acerca a la ONU justamente en ese contexto. Quiero preguntarle, ¿ven inminente un cierre de la frontera entre México y Estados Unidos sobre pretexto de que no han detenido la caravana migrante? Creo que son dos temas. Por un lado, el tema de la caravana migrante, porque
Primero tenemos que reconocer de una vez por todas que México es la única frontera con Estados Unidos. No hay otro país. No tenemos colindancia con otro país. Es simplemente nuestro país, el que está pegado a Estados Unidos, y por lo tanto México tiene el problema de ser este país de paso. Los migrantes que vienen de Centroamérica van a Estados Unidos, no vienen a México, van a Estados Unidos. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar este problema, esta situación tan lamentable de la caravana de migrantes desde una visión humanitaria. Desde hace muchos años hemos venido proponiendo, se ha venido pidiendo que se forme un corredor humanitario por el territorio mexicano que brinde seguridad, integridad a la vida de todos los migrantes. México debe de ser un país garante de la vida, de la seguridad de los migrantes, porque es un país de tránsito. Y de todas las personas que transiten por nuestro país, pues debería de asegurarse de su seguridad a través de un corredor humanitario, no criminalizar la movilidad de las personas, moverse, caminar, no es un delito ni puede ser considerado así. Esta caravana que viene, pues ciertamente es la más grande de que tengamos registro, y creo que mientras se convenza a Estados Unidos de generar condiciones integrales desde toda América Central con México y el tema de Estados Unidos, mientras se atina a esa solución que la propone el nuevo gobierno que está por entrar en nuestro país, y se tiene ya un diálogo directo con Estados Unidos para resolver de fondo el problema, mientras temporalmente esa caravana pues tiene que ubicarse en México con acciones urgentes, temporales, pero urgentes, para que pues se ayude a una estancia de esas personas y asistirlos pues con hospedaje, con alimentos, mientras se llega a una solución de fondo. Que no se puede separar a las familias, no se puede reprimir a las familias, no se puede deportar a las familias. Eso es agudizar el problema. Necesitamos resolverlo de fondo. Dolores, Andrés Manuel López Obrador prometía la entrega de visas de trabajo para migrantes que deseen permanecer en el país. ¿Existe de verdad esa capacidad o es una promesa insostenible en el tiempo y sobre todo por la cantidad de migrantes? Se tiene la necesidad de actuar con humanidad, con una visión humanitaria. Otorgar visas por 6 meses, temporales, por 6 meses, mientras ellos se puedan mover en nuestro país con esa visa, es una medida humanitaria, temporal, y bueno, lleva a que se abre un periodo de tiempo para que Estados Unidos evalúe qué es lo que va a hacer, porque Estados Unidos es corresponsable de lo que viene pasando en América Central, de tener gobiernos pues corruptos, pero también de haberse profundizado las medidas neoliberales que han venido agrandando el problema de la pobreza, por una parte, y también es corresponsable de aplicar estas medidas violentas de militarizar fronteras, militarizar países, y todo ha redundado en pues un incremento de la violencia exacerbado. Tenemos que parar esa pobreza, esa violencia. Necesitamos convencer a Estados Unidos de que dejen paz a los países y que se ocupe en todo caso, del lugar de mandar armas y militares, mande comida, alimentos, y se pueda establecer una política estratégica de seguridad para que evite esta migración de la gente. La gente está huyendo de sus países, de la violencia, está huyendo de la pobreza, y eso no tiene que recibir en nuestros países pues más violencia y más agresiones. Creo que ya llegó el momento de poner un alto y de actuar con humanitarismo y también con inteligencia. Diputada, pero usted hace un momento hablaba de no criminalizar a los migrantes. Sin embargo, el propio presidente Trump dice que el tránsito de migrantes también permite incluso el paso de muchos criminales, y lo dice con esas
palabras. Incluso lleva el tema a un tema de seguridad nacional para sus ciudadanos. ¿Es así? Donald Trump tiene a veces lengua suelta, digamos. Nos ha llamado a los mexicanos, a todos, sin excepción, criminales, violadores y no sé cuánto. Es una agresión a nuestros compatriotas. Hay criminales, primero tiene que demostrarse ante un juez. No se puede criminalizar a todo un grupo de personas donde vienen niñas, niños, adultos mayores. Hemos visto en la televisión las personas que vienen hasta en silla de ruedas, otros tienen muletas. ¿Cómo catalogar a un número tan grande de personas de que todos son criminales? Ahora, que ahí hay 2 o 3, primero, pues para eso se tiene inteligencia, para eso se tiene herramientas para ubicar quiénes son criminales, pero no todo el grupo es criminal. Entonces se tendrá que hacer pues la investigación correspondiente, pero mientras viene un grupo muy grande de personas pobres que huyen de la violencia y de la pobreza y que no se les puede tratar a balazos ni pues tampoco minimizar el problema. Ahora, también Estados Unidos debe pensar y decidir, porque son ellos los corresponsables de todo esto que está pasando. Y no podemos tampoco admitir los chantajes de Donald Trump. Qué bueno que venga la ONU, qué bueno que los venga acompañando, pero no es suficiente. La ONU tiene recursos. La ONU puede establecer un corredor humanitario. La ONU puede lograr, México puede prestar un lugar donde estén estas personas con alimentos de la ONU, protegidos de su seguridad, mientras se resuelve el problema de fondo. México puede otorgar esas visas humanitarias temporales, que es una visión democrática y una visión, pues, insisto, humanitaria, que es la que tenemos nosotros. Nosotros somos humanistas, ponemos en el centro los derechos humanos, los derechos de las personas, y no las armas, no la persecución. Diputada, para concluir, ¿no se siente utilizado el gobierno de México? Porque por un lado los pone a hacer el trabajo sucio para frenar el tránsito de migrantes, en este caso centroamericanos, pero por otro lado, como no tiene muro fronterizo, nuevamente vuelve a revivir su discurso anti-inmigrante y los está poniendo a México en el centro de la discusión para que frenen el tránsito, pero también para decirle a su electorado que está rechazando la llegada de migrantes a través del uso del gobierno mexicano. ¿Se sienten utilizados? Bueno, el hecho de que hay 2 cosas aquí. Ha dicho Trump que se ponga un muro para frenar la migración. Aunque pusiera 10 muros, no se va a frenar la migración. La causa de la migración es la pobreza y la violencia en los países. Se quiere resolver el problema de fondo, desde la causa. Atendamos el tema de la pobreza y de la violencia. Estados Unidos es corresponsable, él tiene mucho por hacer. Y en lugar de emboletarnos o reclamar que nosotros lo hagamos, él es el que lo puede hacer, y lo que estamos haciendo nosotros es convencer a Estados Unidos de que se siente en una mesa sin gritos y se analice un problema de fondo. El hecho de que México sea un país humanitario, noble, donde está por entrar un gobierno que tiene claridad del problema de la pobreza y de la violencia, no es sentirse utilizados, tampoco es... antes, por ejemplo, todavía ahorita el gobierno actual, ¿qué está proponiendo? Pues que se les dé, se aplique la ley de migración, que si quieren refugio se les dé 1 por 1, se analice si procede o no el refugio para algunos, si no la deportación. Esa es la misma visión, digamos, violenta, que no ha dado resultados. Si no ha dado resultados, ¿para qué la repetimos? Pero además, para hacerle caso a Estados Unidos, y como siempre se ponen de patrulla fronteriza o una extensión de la Petrol, de allá de la policía fronteriza, no estamos de acuerdo en ser nosotros policía de nadie, ni servirle a otro país, pero sí somos somos personas humanas que tenemos sensibilidad para atender estos problemas, y no lo haremos a través de la fuerza, sino
de solucionar los problemas de fondo. Es Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Gracias a usted.